Bien, hermanos, Isaías capítulo 26. Mientras van abriendo su Biblia, estamos recordando que el domingo, día misionero. Amén, día misionero. Capítulo 26, verso 1 al verso 4 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz. Oiga bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos. Soberano Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra leída. En esta noche, Señor, habla conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Glorifícate, Señor Jesús, en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre santo, que tu palabra sea llegando al corazón de las almas que en esta noche has traído a este lugar y de cada uno de tus hijos, todos tan necesitados de ti. Sí, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Creo que cuando venimos a este lugar, venimos dispuestos para escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Y no salir de este recinto de pronto, como hayamos entrado, salir de este recinto llenos de la presencia del Señor, con una respuesta a nuestra necesidad, a nuestro problema, a nuestra situación. Amén. Porque aquí está, hermanos, nuestro Dios y nuestro Padre. Y como tal, Él está siempre dispuesto a escuchar la voz de sus hijos. 7 males de los cuales deseamos ser librados. 7 males de los cuales deseamos ser librados. Y muchos más pueden ser los males que rodean la vida de cada uno de nosotros. Pero hay situaciones que de pronto comienzan a prevalecer en tu vida y en la mía. Situaciones que tenemos, hermanos, que enfrentar en el nombre del Señor Jesucristo hasta obtener la victoria en su nombre santo. Como contexto, en Isaías capítulo 26, del verso 1 al 4, allí se nos habla del cántico de confianza en la protección de Jehová. Todos bien sabemos la historia del pueblo de Israel desde sus comienzos ancestrales hasta nuestra época. Y en esta época, precisamente, Israel, a pesar del asedio de las naciones enemigas, Israel está en el mejor de los momentos. Si miramos eso dentro del contexto, podemos decir que la iglesia en estos tiempos, en esta época, por este día, ante las situaciones que la iglesia vivió hace 20 siglos, estamos, hermanos, en el mejor de los momentos. Pero no podemos, como
en tantas otras ocasiones lo hemos dicho. No podemos sentarnos en la silla de confort creyendo que todo está bien. Hay que recordar en esta noche, hermanos, que mientras que la iglesia esté aquí en la tierra, tendremos una lucha continua. Y por eso el apóstol Pablo nos invita para que usted y yo nos revistamos con toda la armadura de Dios. En aquel día está hablando de un futuro que ya le llegó precisamente a Israel. Cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Y el verso 2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. En esta noche nosotros tenemos una puerta. Y esa puerta tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Y por esa puerta usted y yo hemos entrado porque Él nos ha hecho ¿qué? La invitación. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por ella entrare encontrará ¿qué? Encontrará vida eterna. Encontrará manantiales, encontrará pastos frescos, encontrará bendición. Razón muy sencilla: y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Y quién es esa gente justa? ¿Quién es esa gente guardadora de verdades? Aquellos que un día le aceptamos a Él como al único y suficiente Salvador. Aquellos que hemos creído a Él, amén, que hemos creído a Él, que hemos creído que Él es el camino, la verdad y la vida, que hemos creído que Él sana, amén, que Él salva, y que Él viene a levantar una iglesia la cual Él ha comprado a precio de su propia sangre. Y sigue diciendo acá el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ya este texto, podemos decirlo que no solamente está siendo dirigido a la casa de Israel, al pueblo de Israel, sino que está siendo dirigido a todos aquellos que por su gracia y su misericordia le hemos conocido y que estamos dispuestos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, a flor de labio inclusive, la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En todo tiempo, bajo cualquier circunstancia y situación, hermanos, como lo hemos escuchado en tantas ocasiones, en cualquiera de las áreas de nuestro diario vivir, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la empresa, ya sea inclusive en la clínica si es que está enfermo, pero nuestro pensamiento debe estar conectado con el Señor de la gloria. Y sigue diciendo muy claramente: en ti persevera. Es asunto de perseverar.
Es asunto, hermanos, de una entrega total. Razón muy sencilla, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos han confiado aquí en las promesas del Señor? Amén. Plenamente seguros estamos de ello. Tú guardarás en completa paz. Esa palabra, completa paz. Hay seguridad. En cuántas ocasiones el asedio del enemigo nos rodea. Sabemos que a menos de un gemis de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, el adversario está rodeando, está merodeando. No puede hacernos nada, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De cuántas cosas el Señor nos ha librado, que usted y yo no nos hemos dado cuenta de ellas. Amén. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro lado. La razón, porque en Él hemos confiado. Hemos confiado en sus promesas. Y el verso 4 declara: confiad en Jehová perpetuamente. Oiga el reto tan tremendo que el Señor en esta noche nos está colocando o poniendo a cada uno de nosotros. El Señor no está de acuerdo con esos cristianos enclenques, con esos cristianos merengudos. Ustedes saben qué es el merengue. No es la pieza musical de allá del Chocó, sino un dulce que se hace con clara de huevo y azúcar, que lo baten y queda blanco, y que cuando se lo mete uno a la boca se vuelve agüita y ya eso se llama merengue. Y hay cristianos merengudos. Por cualquier cosa ya están diciendo me voy, por cualquier cosa ya me estoy amargando, por cualquier cosa. No, hay que, hermanos, en esta noche colocarnos en las manos del Señor. Amén. Aquí claramente lo está diciendo: confiad en Jehová perpetuamente. ¿En quién ha puesto usted su confianza? ¿La ha puesto en el pastor? Lógicamente el pastor tiene que dar testimonio. Amén. El pastor tiene que dar testimonio a la congregación, para que la congregación, para que las ovejas vean en el pastor ese obrero, ¿qué? Irreprensible. Amén. Amén. Pero las ovejas también están llamadas a dar testimonio, a mantenerse en firmes. Y dice aquí: perpetuamente. Confiad en Jehová perpetuamente. Es en el Señor. Amén. Él es quien lo ha dado todo por nuestras vidas. No es el ministerio de turno tal, tampoco es la junta local o el hermano a quien llamamos columna en la iglesia, que en un momento determinado, siendo columna, tambalea, se desestabiliza y fácilmente ¿qué? Cae. Es en Jehová quien perpetuamente usted y yo debemos confiar. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Observe, hermanos, que imperios han caído, reyes han caído, sistemas políticos han caído, grandes hombres en la historia se han levantado, pero han caído. Napoleón, Hitler, Mussolini, los Césares de Roma, se levantaron en su época, se engrandecieron, se endiosaron. Pero ¿qué de ellos hoy? Solamente historia, y no para bien, sino para ¿qué? Para recordar los malos momentos de sus vidas.
pero el Dios a quien usted y yo adoramos y glorificamos, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es Dios de dioses, y a su nombre sea que la gloria. Aleluya. Porque Él, dice acá la Escritura, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. La fortaleza de los siglos. No espere usted fortalecerse en alguien que esté allí a su lado. Es en Cristo Jesús que nos fortalecemos continuamente. Por eso, con base a esta introducción, a este contexto de la experiencia que Israel viene viviendo en esta época, a partir del año 1948 hasta este momento, usted y yo también estamos en el deber de pedirle al Señor que Él nos libre de tantas malas situaciones que nos rodean a nivel personal a cada uno de nosotros. 7 males de los cuales deseamos ser librados. Solo el Señor Jesucristo puede, que hermano, librarnos del mal. Amén. ¿De qué mal? Si nosotros miramos allá en Lucas capítulo 11 y el verso 4, los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a qué, hermanos, que les enseñara a orar, que les enseñara a orar. Y entonces allí los discípulos aprendieron del Señor algo muy maravilloso. El Señor les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice: y dar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el verso 4, observe lo importante, el verso 4. Y perdónanos. Oiga esto, el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos en esta oración, que al rogar al Padre le dijeran esto: y perdónanos nuestros pecados. Tu pecado y el mío han sido perdonados en su nombre. Amén. Han sido perdonados en su nombre. Y esto, a renglón seguido, sigue diciendo: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahí sí, el asunto se puso ¿qué? Ay, Dios mío. Ahí sí el asunto se puso. Porque queremos ser perdonados. Queremos que el Señor sea limpiándonos de nuestras maldades por su sangre y por su nombre, nuestros pecados que perdonados. Pero cuando llegamos a esta parte, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿sí se cumplirá eso, hermano? Honestamente, se cumplirá eso. Se cumplirá. Un silencio sepulcral se siente acá en el ambiente, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Cuando nos colocamos los zapaticos en los que el Señor Jesucristo se vio
que estando en la cruz del Calvario, sus verdugos, sus inquisidores, se jugaban la túnica y dirigiendo la mirada hacia ellos les dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo nos enseña entonces a perdonarnos los unos a los otros. A perdonarnos. De tal manera que si usted tiene algo por ahí pendiente, hermano, con su hermano, con su hermana, alguna situación, es que si lo mastico no lo paso, es que me causa náuseas verlo, hermano, es el momento, porque entonces si no se soporta verlo aquí, entonces ¿cómo va a ser para verlo allá con el Señor en gloria? El Señor no tiene cubículos, vea. Como usted ya tuvo este problema con Julano, entonces venga usted para acá. No. Si no aprendemos a convivir aquí como hermanos, entonces ¿cómo vamos a estar en la presencia del Señor cuando estemos con Él en gloria? Amén. Es duro, porque lo más duro en el ser humano es tener que reconocer sus propios pecados. Eso es durísimo. Tener que enfrentarse a sí mismo y colocarse ante la presencia del Señor con sinceridad de corazón, reconociendo su pecado, su adulterio, su fornicación, su mentira, su herejía, su idolatría. Eso es duro. Es muy duro. Y también es duro tener que perdonarle a aquel que nos ha ofendido. Pero más hemos ofendido nosotros al Señor Jesucristo. ¿O no? Amén. Mal le hemos ofendido a Él. Mal le hemos ofendido. Precisamente para eso el Señor vino. Hermanos, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Y las obras del diablo se constituyen todas ellas en pecado. Perdónanos, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces ahí vemos, hermanos, ese mal del cual usted y yo tenemos que ser librados en el nombre del Señor. La amargura, el odio, la disensión, el pleito. Yo voy a seguir de pronto martillando sobre esto, no sé cuánto tiempo, pero que hay que enseñarlo, hay que enseñar. Amén, porque todos queremos, hermanos, no irnos pegados de las chanclas, como dice el mundo por allá, de las sandalias del maestro. No, quiero es ser recogido por sus manos misericordiosas. Y siga diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, cuando dice mas líbranos del mal, digámosle a Él: Señor, líbrame de una conciencia mala. Y una conciencia mala, porque es que el adversario es muy oportunista. Él procura por todos los medios desestabilizar la vida nuestra. Y sabemos, hermanos, que la conciencia prácticamente tiene ese principio. Y si vamos a buscar definiciones teológicas, filosóficas o lo que sea, hay que entender que cuando nacemos con el principio moral, y ese principio es cultivado inclusive por nuestros premonitores, y allí se va creando, hermanos, conciencia. ¿La conciencia de quién? La conciencia de Dios. Entonces miremos lo que dice allá en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22, cuando estamos diciéndole al Señor que Él nos libre de una conciencia mala, que dice: acerquémonos
con corazón sincero. Amén. Qué importante esto. La sinceridad, la verdad. Amén. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de qué? ¿De qué, hermanos? Purificados los corazones de mala conciencia. En otras palabras, vemos entonces que hay buena conciencia. ¿Cierto que sí? Hay buena conciencia. Y también hay mala conciencia. Y de esa mala conciencia es que el Señor quiere que, hermanos, purificarnos. Amén. Y sigue diciendo, y lavado los cuerpos con agua pura. Allí vemos entonces, hermanos, una semblanza de lo que es el bautismo en agua. Porque dice, y lavados los cuerpos en agua pura. Ahora, si esto lo llevamos al plano del ser, podemos entonces decir, y lavados todo vuestro ser con la palabra, porque es la palabra, es la enseñanza, es la doctrina, es la exhortación la que nos amonesta, la que nos enseña, la que nos edifica, la que nos instruye, hermanos, la que nos dirige por caminos de rectitud. ¿Lo creen? ¿Lo creen, hermanos? Yo lo creo. Me gozo en gran manera cuando la iglesia, los hermanos, con tanto esfuerzo vienen porque desean escuchar la voz de Dios, ser edificados en su palabra, porque sabemos que si en el día por A o B circunstancia de pronto nuestra mente se deslizó con un mal pensamiento o de pronto una mala actitud, entristeció el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo contristó, entonces la palabra de Dios produce, hermanos, ese efecto maravilloso de la limpieza de nuestra conciencia. Pero es necesario, hermanos, tomar en cuenta lo que dice. Acerquémonos con corazón sincero. Cuando usted vea que no puede, que no es capaz, que realmente está en un mal obrar, que está sirviendo al Señor, que está aquí en la plataforma, que es un lugar tan visible donde sobre usted y sobre mí hay, si son 100 creyentes o 200, serían entonces 400 ojos. Póngale la Biblia a eso. 400 ojos. Y como si fuera poco, siempre el índice es el que son 400 índices, ya, dando dedo. Entonces, si ve que no, que realmente, ¿para qué va a forzarse? ¿Para qué va a forzar lo que no se está viviendo? Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. Y esto da para todos, para servidores e iglesia en general, en plena certidumbre de fe. Amén. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Digámosle, Señor, límpiame de un corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12. Y esto lo hace el Señor a través de la regeneración. Amén. Hebreos 3:12, 3. Amén. Hebreos 3:12. Auméntale 10 números más y nos da la ecuación. Mirad, hermanos, ¿a quiénes se está dirigiendo? ¿A quiénes? Dígalo, hermanos.
¿Quiénes son ustedes? ¿Particulares? ¿Particulares? Hermanos. Por eso dice, no está diciendo allí, mirad paganos, mirad gentiles, mirad judíos. Sabemos que la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles, y ahí se formó la iglesia. Y se nos ha dado entonces también un ¿qué? Un título. Por eso dice, mirad, estén atentos, observad, amén, diligentemente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros ¿qué? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, incredulidad en este caso no es solamente decir, no, es que yo no creo en eso. Incredulidad es que escuchando a usted no lo pongan ¿qué? Bueno, ustedes mismos lo han dicho, no lo pongan en práctica, no han creído. ¿A qué va? El solo hecho de que usted tenga algo con su hermano y después de escuchar la enseñanza que el Señor nos está entregando y usted siga las mismas, no ha creído. Así de sencillo, no ha creído. ¿Qué voy a poner con esas? Es que yo, no, bueno, listo, pastor, listo. Ya, listo, ya. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Vea, yo le perdono a ese fulano de tal, pero es que yo no olvido. Valiente, gracias, no hizo nada. No hizo nada. Con el Señor es borrón hecho y cuenta nueva. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? Del Dios vivo. ¿Qué nos diría el verso siguiente? Antes, exhortaos los unos a los otros cada 8 días, cada mes, cada año cuando se va a celebrar la Santa Cena, porque hay unos que son muy aviones. Cuando se va a celebrar la Santa Cena para poder participar de la misma, entonces le pegáis que un telefonazo para que no lo vean. No, de la cara. Allí dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Ahora, no creamos nosotros que pecado solamente es adulterio. No creamos nosotros que pecado solamente es fornicación. No creamos nosotros que pecado solamente es idolatría. Pecado es una mentira. Una mentira. Entonces, el pecado puede engañarnos. Usted nunca puede haber caído en un pecado de moralidad, de inmoralidad, nunca. Pero sí de pronto es un mitómano. Mete las mentiras que se las cree él mismo. Imagínense. Entonces, dice acá, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, líbrame, amén, de un corazón que malo de incredulidad. Señor, regenera mi vida. Amén. En tercer lugar, maledicencia. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, 31, 32. Maledicencia. Debemos entonces llenar nuestros corazones de qué, hermanos, de amor. Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. Efesios capítulo 4 dice, quítese, hermanos, quítese, apártese, eche fuera de vosotros
toda amargura. Toda vida de ajenjo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de masticar ajenjo? Ajenjo es una rama medicinal que está entre las amargas de las amargas. Sirve mucho para asuntos del hígado. Amarga. Y lamentablemente así puede haber creyentes. Sus vidas son ajenjo. Por eso Noemí dijo que no la llamaran más como su nombre y no que la llamaran amargura, porque su vida en ese momento estaba llena de ajenjo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y qué dice el verso 32? Antes, en lugar de aquello, en lugar de todas esas cosas tan adversas, tan contrarias, que realmente, hermanos, están siendo sombrías a nuestra vida, dice, antes sed benignos unos con otros. Y estamos pidiendo al Señor que nos libre de tantos males, ¿cierto? Y de esos males que son, ¿qué? Personales. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios que también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. ¿O ustedes qué dicen? ¿Cómo lo van viendo? Mucho silencio. Bueno, yo sé que es que están atentos. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos lo contrario a lo que antes hacíamos. Porque ahora se nos invita, hermanos, a la benignidad, a la misericordia y también al perdón. La benignidad, la misericordia y el perdón. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es misericordioso y también tenemos que mostrarnos misericordiosos. Toda maledicencia hay que quitarla en nuestras vidas. ¿Queremos crecimiento y desarrollo en nuestra vida espiritual, hermanos? Parece que no. Porque cuando hago esa pregunta es para que todos digan, amén, hermano, gloria a Dios. Sí, Señor, yo quiero tener ese encuentro con el Señor. Yo quiero cambiar mi vida a partir de ya, de este momento. Siento que el Señor me está hablando por su palabra. Yo no sabía que la condición de ser cristiano era tal. Esa debe ser nuestra posición. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo al Señor que Él nos libre de esos males espirituales que están aquejando nuestra vida personal. Amén. En cuarto lugar, hermanos, que el Señor nos libre de las malas conversaciones. Efesios 4:29. A poner que guarda en nuestra boca y guarda en nuestros labios. Que el Señor nos libre de esas malas conversaciones. Porque las malas, ¿qué? Conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas influencias. Hay personas que son influyentes en cualquier área de la sociedad. Si vamos a mirar en la Biblia, hay una gran cantidad de personajes que tuvieron influencia sobre otros y su influencia los llevó a ¿qué? Los llevó al mal. Los llevó al mal. Los llevó a la destrucción. Los llevó inclusive a la aniquilación. ¿Por qué? Por una mala conversación. En cuántas ocasiones se ven corrillos y no para edificarse, sino para estar poniendo en bandeja de plata la dignidad, la reputación
de otra persona. Malas conversaciones que no están edificando en nada. Y es por eso entonces que vienen las disensiones, es por eso que vienen los pleitos, es por eso que vienen los celos, las contiendas. Y dice: ninguna palabra corrompida. Es que palabra corrompida no es solamente mentarle la más viejita de la casa a una persona, o sea, la madre. Por un madrazo alguien es capaz hasta de matar. Mala conversación no solamente es eso. Mala conversación es toda aquella que destruya inclusive la unidad misma de la iglesia. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación. Que nuestro diálogo, que nuestras palabras, que ese chateo allá en el celular o en el computador sea para la edificación mutua de tu vida y de la iglesia y de todos aquellos que te están rodeando, hermano. Amén. Ahí está escrito. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes, porque alrededor nuestro hay personas que simpatizan, hay amigos que quieren venir a la iglesia, que desean ser cristianos. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a darles testimonio con nuestra manera de hablar. Mucho cuidado allá, hermano, en el barrio, allá en el vecindario. Si usted vive en un edificio de 3 pisos y resulta que allá en el primero vive una persona inconversa, en el piso del medio vive usted y en el tercero vive otra inconversa, está usted ahí como que, ¿cómo es que llama ese alimentico chatarra que llaman? Un sándwich. Está usted ahí como un sándwich en medio, inconverso abajo, inconverso en el tercer piso. ¿Y qué tal usted, mejor dicho, levantando la casa al esposo, a la esposa, con palabras, con pleitos, con alegatos? ¿Sí podrá esas personas convertirse? ¿Qué dicen ustedes? Por eso tenemos que guardar nuestra lengua, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuánto damos gloria al Señor y a su nombre? En quinto lugar, que seamos librados de toda obra mala, o sea, de las maquinaciones del diablo. Segunda de Timoteo capítulo 4 y el verso 18, de toda obra mala. El apóstol Pablo dice: no deis lugar al diablo. Pedro dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Anda al acecho. Por eso hay que decirle: Señor, líbrame de toda obra mala. Y el Señor me librará de toda obra mala, hermanos. ¿Qué consideran ustedes ser una obra mala? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué consideran una obra mala? ¿Ah? ¿Cuál? Actuar mal. Una obra mala. Bueno, les invito para que lean Gálatas 5:19, a ver qué les dice ahí así. Esas obritas que ahí son muy buenas. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para qué? Para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Para allá vamos. Aleluya.
A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya, hermanos, de la apariencia del mal, que el Señor nos libre de la apariencia del mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Amén. Que el Espíritu Santo sea siempre cuidando nuestras vidas. Por eso en esta noche claramente dice: absteneos de toda especie de mal. Amén, hermanos. Hay muchos que de pronto se enamoran de la congregación local. No, es que la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, la congregación local. Pero cualquier piedrita en el zapato inmediatamente lo destabiliza. Enamorémonos de Cristo. Yo le invito para que se enamore de Cristo. Cuando estamos enamorados de Cristo, hermanos, entonces hay un enamoramiento total de su cuerpo, que es la iglesia. Y es entonces cuando todos nos amamos los unos a los otros, así como el Señor nos ha amado. Mire lo tremendo de eso, hermanos. Si usted está enamorado de la iglesia y no está enamorado de Cristo, nada está haciendo. Tiene que enamorarse de Cristo, que es la iglesia, que es la cabeza de la iglesia. Y al estar enamorado de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, entonces se enamora de quién, de su cuerpo, que somos todos nosotros, hermanos. Y al estar enamorados del cuerpo, que somos todos nosotros, no nos hacemos qué, hermanos. Hermano, por favor, dígalo a gritos, que quiero oírlo. No nos hacemos qué, daño. No nos hacemos qué, hermanos. No nos hacemos qué. Fuerte, como con ganas. Eso. No nos hacemos daño. No nos hacemos daño, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, siendo Él mismo la cabeza. Amén. Cualquier espíritu territorial que de esta noche haya aquí en este lugar, que esté impidiendo la bendición de la unidad del pueblo de Dios, es atado, reprendido y echado fuera en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque deseamos ser liberados de toda maledicencia del enemigo. Oh, alabanzas. Absteneos de toda especie de mal. Y por último, que el Señor nos libre de este presente siglo malo. Amén. Cuando Él venga a llevarnos. Gálatas 1:4. Aleluya. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, oye, hermanos, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Amén. Entonces, en esta noche, Él es nuestro libertador. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Él es nuestro libertador. Hermanos, salgamos de este recinto llenos de la presencia del Señor. Aleluya. Que Él sea siempre, hermanos, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Vamos a colocarnos en pie. Oh, alabanzas a su nombre.
Aleluya. Hacemos hoy